Gracias, si pueden tomar su lugar. Me da gusto verles. Saluden al que está a su lado. Por favor, díganle qué bueno que vienes, qué bueno que estás aquí. Y ya nada más esperamos que bajen los niños. Ahí los pequeñitos. Hoy les hicieron algo impresionante. Ya hasta me están dando ganas de mejor bajarme con los niños. Así que ahí los dejo, con permiso. Les hicieron un arca casi de tamaño real. Pero ya algún día les vamos a pedir que nos den la clase. Hace 8 días, perdón si hablo pausado, traigo una afta, me salió una afta exactamente entre las 2 muelas, y me rozo cada vez que hablo y me lastima. Me lastima. No, entonces voy a hablar pausadito. Pero bueno, hace 8 días veíamos qué significaba que Cristo era la cabeza de la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. Pero hay veces que llegamos al evangelio, Dios nos revela su palabra hermosa, pero luego no sabemos qué es lo que sigue después de que Dios nos revela su palabra, ¿sí? Y bueno, Dios deja una serie de ordenanzas, de mandatos, ¿verdad? Jesús nos da nuevos mandamientos ahora en el Nuevo Testamento, y los apóstoles, que son aquellas columnas y baluartes de la verdad, empiezan a establecer en la iglesia el orden que Dios ha estipulado desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Y entonces veíamos qué significaba que Cristo era la cabeza de la iglesia. Y algo que Dios quiere es que nosotros podamos identificar precisamente a Cristo como la cabeza de la iglesia, como cabeza de su iglesia, que somos nosotros. Y entonces, como iglesia que somos nosotros, dice que somos el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que somos el cuerpo de Cristo. Veíamos en Efesios 4:5 que dice: más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y veíamos también en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así nos simplifica, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo, ¿sí? Y entonces, como su cuerpo, él viene por sí mismo. Cuando él venga, cuando él regrese, dice que él viene por su iglesia, por su cuerpo que él constituyó. El apóstol Pablo a la iglesia, a los Colosenses 1:18 dice: él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primicia. Entonces, cuando nosotros vemos esta serie de mensajes de los apóstoles a la iglesia primitiva, ¿sí? Ahora Dios quiere enseñarnos a nosotros cuál es la naturaleza de la iglesia. Como iglesia, ¿qué función tenemos ahora? ¿Sí? Somos un cuerpo que él constituyó, un cuerpo bien constituido, con coyunturas, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Cómo podemos reconocer a la verdadera iglesia? ¿Sí?
Muchos de nosotros vamos creciendo en el cristianismo o vamos creciendo no en una religión porque no somos religiosos, ¿sí? Pero dentro del cristianismo vamos creciendo y muchas veces tenemos dudas de si es lo correcto, estoy bien, estoy en el lugar adecuado, etcétera, etcétera. La gente empieza, ¿verdad?, a atacarnos. No, es que eso no es de Dios, es que la verdadera iglesia es esta es la que nos enseñaron, la tradición nos enseña esto, pero ¿cómo podemos reconocer una verdadera iglesia? ¿Cómo podemos reconocer realmente cuáles son los propósitos de la iglesia? ¿Y qué es lo que quiere ahora Dios enseñarnos como su iglesia? ¿Sí? Ya hemos hablado que la iglesia no es una construcción majestuosa que el hombre se ha encargado de hacer, de construir. ¿Para qué? Para denotar poder, para poder marcar y establecer dominio, poder, gloria, pero para el hombre y no para Dios. Pero la iglesia, la verdadera iglesia, voltea el que está a tu lado, ¿sí? Esa es la verdadera iglesia de Cristo, ¿sí? Y entonces vamos a hablar un poquito de la naturaleza de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza iglesia? La naturaleza de la iglesia, ¿sí? Primero tenemos que ver la definición de esa verdadera iglesia, de la naturaleza de la iglesia. Tenemos que entender desde el Antiguo Testamento qué es lo que Dios estableció y por qué ahora tú y yo nos reunimos. ¿Para qué nos reunimos? ¿Sí? Hablando con una persona, me decía, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué nos discipulamos? ¿Para qué entrenamos? ¿Sí? Y es precisamente porque somos la iglesia de Cristo. Es porque amamos a Cristo. Es porque queremos cada día parecernos más a Cristo, asemejarnos más a Cristo y que su naturaleza divina ahora viva en nosotros y nosotros hagamos un lado nuestra naturaleza pecaminosa. Y solamente a través de conocerle a Él, a través de conocer la palabra. Entonces, ¿cuál es la definición? La iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes en todos los tiempos, ¿sí? Somos una comunidad, ¿sí? Tenemos comunión con Dios, tenemos comunión los unos para con los otros. Por eso Pablo atacaba y les decía a las iglesias, ¿verdad? De aquel entonces, lo que era la naturaleza de la carne, los celos, las iras, las contiendas, disensiones, herejías, idolatría, borracheras, mentiras. Más el fruto del Espíritu Santo, la naturaleza de Dios, lo que ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la obra gloriosa del Espíritu Santo, que es revelarnos a Cristo, que es revelarnos a ese Dios grande, majestuoso, es el que nos trae convicción de falta, de pecado, para que entonces ahora abunde en nosotros, abunde en nuestro corazón la naturaleza de Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Pero ¿cuántos realmente vivimos de esa manera? Les encargo a los líderes que vengamos a las 10:30 de la mañana. ¿Sí? Necesitamos orar como cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es tiempo de dejar de justificarnos para realmente cumplir con lo que Dios nos está pidiendo como su iglesia y como su cuerpo. Somos esa comunidad, ¿sí? En todo, de todo lo verdadero que Dios establece y todos los verdaderos creyentes en todas las épocas, en todos los tiempos. Y esta definición considera que la iglesia está compuesta por todos los que han sido verdaderamente salvos por Dios y reconocen y valoran esa salvación. ¿Sí? No somos
o no pretendo que seamos nada más creyentes de etiqueta, ¿sí? Sino que verdaderamente nos esforcemos cada día para ser la iglesia de Cristo, para ser el cuerpo de Cristo, para manifestar a Cristo, para proclamar a Cristo, ¿sí? Pero eso empieza desde tu ser interior y respetar a la iglesia de Cristo, respetar al cuerpo de Cristo. Pablo dice, Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Sí? Cristo nos amó. Cristo nos amó y se entregó por ella. Aquí la expresión iglesia se usa precisamente para aplicarla a todos los redimidos por la muerte de Jesús el Cristo, a los que son salvos por la muerte de Jesús, para manifestar que Él es el Mesías, el glorioso Cristo que Dios estipuló desde Génesis 3:15. Y por eso debe incluir por igual aquellos que somos los verdaderos creyentes de todos los tiempos, ¿sí? Y muchas veces cuando se tocan estos temas, los verdaderos, el verdadero evangelio, la verdad de la iglesia, ¿sí? Nos confundimos. ¿Pero por qué nos confundimos? Porque no hay una relación con Dios. No hay una intimidad con el Señor. Y entonces el enemigo utiliza precisamente todo lo que esté a su alcance. ¿Para qué? Para destruirnos, para engañarnos, para mentirnos, para confundirnos, para que no vivamos conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, para que no vivamos conforme a lo que Dios ya estableció y dijo que debemos de ser como su iglesia, ¿sí? Y entonces aquellos que somos salvos por la muerte de Cristo, que hemos reconocido el sacrificio que Jesús el Cristo hizo y nos otorga salvación, vida eterna, entonces eso es algo que tenemos que reflejar con nuestra vida misma. Así como Cristo se dio por su iglesia. ¿Sí estás ahí? Por eso hablamos de esos verdaderos creyentes que ha ido marcando cada época, cada periodo, cada siglo, desde la fundación del mundo, ¿sí? A Dios ha establecido remanentes y ha establecido su iglesia para que entonces brille, alumbre la luz de Jesús al mundo y a la humanidad, ¿sí? Y no es algo religioso. Por eso cada día con lo que tenemos que pelear es después de que nos convertimos al Señor, con lo que vamos peleando es precisamente con nuestra naturaleza pecaminosa y vamos peleando contra la religiosidad que hemos vivido y que a veces seguimos viviendo dentro aún del cristianismo para establecer a Cristo en nuestro corazón realmente, ¿sí? Cada día. Entonces, tanto de los de la edad del Nuevo Testamento como los de la edad del Antiguo Testamento, tan grande ha sido y es el plan de Dios para la iglesia que ha exaltado a Cristo a una posición, dice la palabra, de suprema autoridad. ¿Para qué? Para el bien de la misma iglesia, ¿sí? Por eso Él es la suprema autoridad, por eso la pone como la cabeza. Él es la cabeza para que nosotros podamos entender de qué emana la cabeza. ¿Sabías que el cuerpo se empieza cuando nos morimos? El cuerpo pues los organismos se empiezan a dejar de funcionar. Los organismos, ¿verdad? Los órganos, ¿sí? Pero el cerebro sigue mandando instrucciones al cuerpo, ¿sí? Y el cerebro es el órgano vivo que es de lo último que muere. Yo no, ustedes que saben de eso. Aquí tenemos uno que trabajaba en las carnes frías, ¿sí? Era muertero. Ajá. Entonces, el cerebro sigue mandando instrucciones.
Por eso el cuerpo aún después de que muere, de repente está así, de repente te abre un ojo. Ay, ¿qué dices tú? ¿Ya revivió? O de repente está así y de repente se endereza. ¿Sí? Porque el cerebro sigue mandando instrucciones. Bueno, nosotros apartados de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces ahora Él como cabeza, Él viene a darnos instrucciones precisas, correctas de cómo tenemos que vivir ahora, de cómo Dios quiere que le podamos glorificar ahora. Ya no es con mis pensamientos, ya no es con mi manera de ser, con lo que yo creía de ese Dios que a lo mejor pensaba que era aburrido, o ese Dios que me mostraron, un Dios en el cual yo tengo que sufrir, tengo que padecer. Claro que sí, ahora sufrimos, claro que padecemos, pero a causa del evangelio, ahora, ¿sí? Entonces, tan grande es ese plan de Dios para la iglesia, que ha exaltado a Cristo a una posición de suprema autoridad para el bien de la iglesia. Dice la palabra de Dios en Efesios 1, 22, 23, que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia, esta que es su cuerpo y es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Alguien le puede dar la gloria a Dios por eso? Regresemos, por favor. Y todo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿sí? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El que sigue, por favor. Ah, no, hasta ahí llega, ¿sí? Y entonces Jesús mismo edificó la iglesia, llamando a las personas a ir a él. Por eso nos reunimos como su cuerpo. Venimos a darle la gloria a él, que es la cabeza. Venimos a adorarle. Venimos a exaltarle. Venimos a reconocerlo. Venimos a hacer pública nuestra fe. ¿Sí? Conocí a una persona que dejó de venir porque venía aquí otra persona que lo conocía y decía, ay, no, es que qué pena. No, es que qué pena que te vayas a un lugar bueno, que te pierdas por querer agradar a una persona. Aquí no venimos a agradar al vecino, al amigo, porque ¿sabes qué? Todos necesitamos de él y todos necesitamos ir a él, ¿sí? Y aquí no hay ningún perfecto, solamente él es perfecto. Y como cuerpo estamos para ayudarnos unos a otros, para ayudarnos mutuamente, ¿sí? Entonces, fíjate, Jesús mismo edificó la iglesia, llamando a las personas a ir a él. Él prometió, ¿sí? En Mateo 16, 18, y yo edificaré mi iglesia, ¿sí? Después de esa revelación, más adelantito, la revelación de Pedro, no, atrás, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sí, es por revelación, pero no significa que la revelación en ese momento va a surtir efecto. Es un proceso en el cual Él empieza a trabajar contigo, Él empieza a trabajar conmigo, Él empieza a trabajar con cada uno de nosotros. Y entonces tenemos la promesa, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién la edifica? Cristo. Por eso dice que si Jehová no edificare la casa, en vano son los que así tengamos la mejor música, la mejor alabanza, los mejores instrumentos, el mejor sonido, luces, cámara, acción, toma 1551, de nada sirve. Si Jehová no obra en tu corazón, en mi corazón, de nada sirve los que le edifican. ¿Sí? Seguiríamos muertos, pero gracias a Cristo Jesús, que Él es el que edifica la iglesia. Pero este proceso por el cual Cristo edifica la iglesia es simplemente una
continuación precisamente del patrón establecido por Dios en el Antiguo Testamento. Por eso, si nosotros no conocemos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos perdemos, ¿sí? Por eso son los entrenamientos, por eso nos capacitamos para conocer desde dónde viene cada raíz, por qué cada cosa va en su debido lugar y por qué tenemos que entender el contexto de toda la historia en el cual Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí estás ahí? Y entonces es el patrón que Dios deja, ese patrón establecido, ¿sí? Ese patrón que Dios establece, ese modelo, ¿sí? Que Dios deja desde el Antiguo Testamento, por el cual llama a las personas a sí mismo para que sean una asamblea que le adore a Él. Por eso iglesia significa asamblea. Somos la asamblea de Cristo, ¿sí? En el cual somos edificados unos a otros, en el cual nos edificamos unos a otros, ¿sí? Y por eso Dios nos manda a amarnos unos a otros, por eso Dios nos manda a edificarnos. De que para Dios su pueblo era una iglesia, un pueblo reunido con el propósito de adorar a Dios. Cuando Moisés le dice al pueblo que el Señor le dijo, y vamos a Deuteronomio, si somos mentirosos, dile, Señor, soy un mentiroso, ¿sí? Señor, soy un hipócrita, soy un ratero, Señor, robé, veo pornografía, ¿sí? Pero cuando estamos con Dios queremos ocultarle a Dios las cosas. A Dios no le puedes ocultar nada, ¿sí? Pero Él lo que quiere de ti y de mí es que podamos sincerarnos con Él, que podamos ser genuinos delante de Él. Señor, soy esto, soy el otro. Realmente no hay nada bueno en mí. Ayúdame, te necesito, ¿sí? Pero nos mostramos falsos aún delante de Dios. Oh Señor, yo tan buena persona, no sé por qué me pasa a mí esto, si soy tan buena persona, no le hago mal a nadie, Señor. Somos unos hipócritas delante de Dios. Y lo peor de todo es que no lo reconocemos. Y cuando alguien nos lo dice, nos ofendemos, aparte. ¿Sí estás ahí? Aquí, amada iglesia, no quiero tampoco ser duro, ¿verdad? Pero la iglesia invisible es la que busca a Dios. Esa iglesia que no quiera brillar por sí sola, sino que esa iglesia invisible que dobla rodillas en su cuarto, en su casa, ¿verdad? En la oficina, ¿sí? Tenga usted siempre la presencia de Dios en su corazón. Para los que pensaron en vitacilina, arrepiéntanse. ¿Sí? Dios busca esa iglesia invisible. ¿Sí? Dios busca esos verdaderos adoradores. Por eso Jesús le dijo a esa mujer sola, a esa mujer, a esa samaritana, ¿sí? Sola, que lo más seguro es que era aborrecida por esa cultura religiosa que existía en los samaritanos, ¿sí? Ella sola fue y se encontró con Jesús y Jesús le dijo, Dios está buscando samaritana, ¿sí? Verdaderos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad, gente genuina, gente que sin importar, no importa que tengas 5 maridos y no importa que ahorita estés en adulterio, pero Dios busca verdaderos adoradores, genuinos, que reconozcan, sí Señor, soy todo eso, por eso espero a mi Mesías, ¿sí?
Amén. Ese es el punto. ¿Sí? Esto se debe a que no podemos ver la condición espiritual del corazón de las personas y tampoco nuestra condición espiritual, porque engañoso es nuestro corazón. Pero sí sabes qué es lo que hay en tu corazón. Sí sabes qué es en lo que estás mal. Difícilmente ninguno de los que estamos aquí podemos hacernos de la vista gorda, ¿sí? Y decir, no, yo estoy bien en todo. Todos tenemos algo que entregarle al Señor. Áreas en nuestras vidas oscuras, negras, manchadas, ¿sí? Cuando un político va a llegar a un poder, cuando una persona influyente va a llegar a un poder, ¿qué empieza a hacer? Lo primerito que empieza a hacer la competencia o los enemigos es buscarle todo su lado oscuro para balconearlos y sacarlos a luz. Cristo Jesús ya pagó por nuestro lado oscuro. Ya exhibió en la cruz del Calvario, fue exhibido públicamente Satanás, ¿sí? Para que entonces ahora tú te sientas libre, pero reconozcas que necesitas a ese Salvador de tu vida. No podemos ver la condición espiritual del corazón de las personas. Podemos ver a los que asisten exteriormente a la iglesia. Podemos ver la evidencia externa del cambio interior espiritual, pero no podemos en realidad ver el corazón de las personas. Solamente Dios conoce tu corazón. En mí que está como cuerpo de Cristo que soy, en mí que está edificarme juntamente con Él en amor, ¿sí? Porque no se trata, amados, no se trata de palabras, se trata de hechos que confiesen su nombre, ¿sí? De hechos que podamos manifestar ese amor de Dios, ¿sí? A las personas. Ajá. Entonces, no podemos ver el corazón, no podemos ver la condición espiritual, solo Dios puede hacer eso. Por esto, Pablo dice en 2 de Timoteo, por favor, 2, ponlo desde el 16, por favor, 2 de Timoteo 2:16. Y vamos a enfocarnos en el 19. Le dice, mira Timoteo, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Tanto hablar te va a conducir a la impiedad, ¿sí? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea, regrésate a Fileto y Filemón, ¿o cómo se llama? A Timón y Pumba, no, Himeneo y Fileto, ¿sí? Tanto se metieron en cosas de su tiempo, de su época, que se desviaron de la palabra y empezaron a carcomer como gangrena, ¿sí? A los hermanos en la fe, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, ¿sí? Porque por eso dice la palabra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué es eso? Que cuando nos llenamos de tanta palabra, lo único que hace es que nos desviamos, nos perdemos, pero cuando el espíritu dice la palabra mata, mas el espíritu vivifica, cuando nosotros somos esa palabra, hacemos que se cumpla con nuestros actos, nuestros hechos, nuestra obediencia a la palabra, como hermanos, amándonos unos a otros, procurándonos unos a otros, el espíritu vivifica los corazones, ¿sí? Por eso los ermitaños no funcionan. Por eso un cristiano que se siente tan santo, que mejor se aparta, se va al monte, eso no le sirve a Dios. Dios quiere corazones arrepentidos, pero corazones que se amen unos a otros. Personas que nos amemos unos a otros, a pesar de nuestros errores, de nuestras dificultades. Para eso nos sostenemos, para eso el Espíritu Santo nos llena cada día para amarnos, sostenernos, soportarnos, vivificarnos, edificándonos unos a otros,
¿sí? No por aparte, eso no sirve, eso es religión, ¿sí? Himeneo y Fileto, ahora sí la que sigue, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornan la fe de algunos. Aquí, bueno, pues es la resurrección, pero ¿cuántas veces a veces hay palabra que trastorna tu fe, que no es conforme al corazón de Dios? Te confunde, te mata, ¿sí? Y ahora sí el 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, ¿sí? Ese debe de ser el propósito más grande de tu vida aquí en la tierra, ¿sí? Que tú conozcas a Dios y que Dios te conozca a ti. ¿Sí estás ahí? ¿Sí? Este es el sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces el sello es: me aparto de todo aquello que es iniquidad, ¿sí? ¿Qué es la iniquidad? Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios para mi vida, ¿sí? Yo entiendo que muchos de nosotros estamos en ese proceso. Incluso en nuestra iglesia, en nuestros barrios, solo Dios sabe con certeza y sin error quiénes son verdaderos creyentes. Ni yo como pastor sé si tú eres un verdadero creyente o no eres un verdadero creyente, ¿sí? Pero Dios sí nos deja algo: por sus frutos los conoceréis, ¿sí? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Sí? Y solamente Dios conoce quién es verdadero. Al hablar de la iglesia como invisible, aquí Hebreos habla de la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Fíjate qué hermoso, ¿sí? Y dice que los creyentes del día presente se unen a esa asamblea en adoración. Por eso estamos nosotros aquí, porque en un futuro tú y yo nos vamos a reunir con esa asamblea de cada época, de cada tiempo, ¿sí? ¿Para qué? Para adorar a Dios, pero ahora allá en el cielo. Amén. Vamos a Hebreos. Hebreos 12:23. ¿Me puede pasar la alabanza? Hebreos 12:23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, ¿sí? A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿sí? ¿Me la puedes poner en la NBI, por favor? A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Amén. A los que han creído en el Mesías, en el Cristo, ¿sí? Ahora me la pones en la King James, por favor. No. ¿Sí? Nueva traducción viviente. Esa es la NBI. Sí, cierto, es NBI. En la nueva traducción viviente, perdón. No, esa es la de las Américas. NBI. No, NTV. Ahí ya estaba. Ahí está. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están inscritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados, ¿sí? Por eso a mí me gusta decirle a las personas: si tú ves que aquí no es tu lugar, ¿sí? Y a donde busques, no busques un lugar en donde te agradan. No busques un lugar para que te agrade a ti, ¿sí? Busca el lugar que Dios tiene para ti. El lugar donde vas a dar fruto. El lugar donde te va a incomodar la carne.
¿sí? Un lugar donde tú realmente puedas cumplir y hacer la voluntad de Dios en tu vida. Un lugar a donde vayas a tu propósito eterno, ¿sí? En un lugar a donde nos agraden las cosas, ¿sí? Porque aquí es como cuando vives con tus hermanos. Te enojas, te peleas, ya te pusiste mi pantalón, ¿sí? ¿Por qué te pones mi pantalón? Quítatelo. Bueno, no aquí. ¿Sí? Y te enojas y te peleas, pero después, ay, carnal, fíjate que me pasó esto. Ay, ¿te acuerdas de la Margarita? Pues me casé con ella. ¿Verdad? ¿Sí? Somos su cuerpo, por eso somos hermanos en Cristo. Y con esto vamos concluyendo. Podemos dar la siguiente definición. La iglesia invisible, la iglesia invisible es la iglesia según Dios la ve. ¿Sí? La iglesia invisible es la iglesia según como Dios la ve en lo secreto. ¿Sí? Por eso el hecho de venir aquí, eso no nos otorga salvación. El hecho de alabar a Dios, levantar las manos, eso no impacta a Dios. Claro que le agrada. Pero lo que a Dios le agrada es un corazón contrito y humillado delante de su presencia, en lo secreto, donde tú le puedas reconocer, donde tú le puedas decir, Señor, soy todo esto, no sirvo para nada. Bueno, tampoco te sientas tan caído, ¿verdad? Pero sí reconocer, soy mentiroso, soy hipócrita, ¿sí? Soy ladrón, robo, Señor, robé. ¿Sí? Hijo, me transeé a mi mamá. ¿Sí? Le agarré dinero a mi papá de la cartera y no le dije. La iglesia invisible es la iglesia que en lo íntimo, en lo secreto, le agrada a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Amado Dios, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oramos a ti solo en el nombre de tu Hijo amado, tu Hijo eterno, Padre, Jesús, quien es el Cristo. Gracias, Señor, te exaltamos. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Te damos gracias, amado Jesús Cristo, porque has comprado a precio de sangre gente de toda tribu, lengua, nación. Nos has hecho tu iglesia, Padre. Gracias por esta hermosa palabra, Señor, que viene directamente de tu espíritu, de tu escritura, para alimentar nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque nos haces ver más y más que si verdaderamente está en nosotros esa fe, que es la que nos une como cuerpo, y que por consecuencia está tu Espíritu Santo en nosotros, que también nos lleva a esa unidad. Y también como resultado va a haber ese mismo sentir para buscar esa unidad en ti, amado Jesús. Porque así es como debe estar tu iglesia. Así es como debe estar la novia esperando al amado. Unida en esa misma fe, en un mismo espíritu, el Espíritu Santo, en un mismo sentir, buscando agradar solo tu corazón, Padre. Así como decía el pastor, desde lo íntimo, donde nadie nos ve, donde el único que nos puede ver eres tú, Señor. Ahí es donde verdaderamente se manifiesta lo que somos. Cuando el ojo humano no nos está viendo.
Porque afuera podemos aparentar, podemos ponernos caretas, aún podemos aparentar ser personas muy religiosas, muy bondadosas o muy devotas. Pero al final de cuentas, Padre, a ti nadie te puede engañar. Tú no puedes ser burlado, porque tú conoces el corazón. Dice tu escritura que engañoso es el corazón, es perverso. También tu escritura nos lleva a ver que de él sale toda la maldad. Pero que tú eres el único que conoce ese corazón. Y que tú eres el único que puede darle vida, que puede transformarlo, que puede quitar ese corazón de piedra y dar un corazón de carne. Tu espíritu dentro de nosotros para que así podamos andar y obedecer tus mandamientos, Señor. Es lo que tu iglesia ha sido llamada, a obedecerte a ti, Padre. Cuando verdaderamente somos parte de tu iglesia, Señor, es lo que buscamos, obedecerte. Porque ya tus mandamientos ya no nos son una carga, ya no nos son pesados, ya no nos son gravosos, porque tú nos llevas a deleitarnos en ellos. Gracias, Cristo, porque tú eres la cabeza de tu cuerpo, de tu iglesia, de tu amada, de tu novia. Y así como tú eres la iglesia, tú nos llevas a ver claramente en tu escritura que a esa cabeza es a la que nos tenemos que sujetar, que tenemos que estar unidos a ti, Señor. Si verdaderamente somos tu iglesia, vamos a estar unidos como pámpanos a esa vid verdadera, donde esa savia que nos alimenta es tu palabra, es tu espíritu en nosotros, Señor, que nos lleva a esa unidad en ti, amado Cristo, como cuerpo. No a estarnos mordiendo unos a otros, no a estarnos señalando, juzgando, criticando unos a otros, sino amándonos unos a otros, como dice tu escritura, no solo de palabras, sino en hecho, en obras, Señor. Porque tú, Jesús, levantaste el estándar cuando dijiste, ámense unos a otros, así como yo les he amado. Y que tu amor esté manifiesto en nosotros, como tu iglesia, como tu cuerpo. Gracias, Señor, que también estemos dentro de tu orden perfecto. Porque tú eres un Dios de orden, Señor. Porque tú estableces un orden, Padre, en el cual debemos estar también ahí. Como esa iglesia verdadera. Como esa iglesia que va y testifica del Cristo en el poder de tu Espíritu Santo. No con palabrerías, no con sabiduría terrenal, como decía Pablo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 1, no con palabras de sabiduría humana, no con palabras elocuentes, sino en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre. También, Padre, queremos orar por los diezmos, las ofrendas. Padre, tú amas al dador alegre. Gracias, Señor, por tu bondad, porque en ella tú nos provees, Padre, lo necesario. Tú conoces nuestras necesidades. Dice tu escritura que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, y tú añadirás todas estas cosas, Padre. Gracias, Señor, por eso. Pero primeramente te agradecemos por habernos provisto el pan espiritual que es tu palabra, que es tu Hijo mismo, quien es el Verbo, quien es la palabra que se hizo hombre. Gracias, Señor. Bendice los diezmos, las ofrendas. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Si gusta pasar.